ML Medios y Radio ESME presentan Yo pregunto a los presentes, Forjando futuro. si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Ya estamos de nuevo aquí en Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo, se presenta aquí mi compañero David Torres, buenas noches. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar de hecho va a ser un programa dividido en dos. Este jueves y el próximo jueves los estaremos dedicando a hablar acerca de Lenin, el revolucionario ruso, en el marco de un aniversario luctuoso más, el pasado 21 de enero. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar sobre todo cuestiones más bien biográficas para contextualizar, para tener una mayor idea respecto a quién fue, qué hizo, por qué es tan significativo este personaje. Y el próximo programa lo dedicaremos más a abordar su pensamiento político, sus, digamos, las principales características que podemos encontrar en su quehacer, ¿no? Político también, que bueno, pues no es poco decir. Estamos hablando del principal dirigente de la revolución, la única revolución socialista que, digamos, llegó a esas dimensiones. Y un poco utilizando la propia jerga comunista, ¿no? Pues de esa ocasión en la que las y los trabajadores tomaron el cielo por asalto. Y pues no hubiera sido seguramente posible, al menos no en la forma en la que sucedió, sin el protagonismo que tuvo Lenin, sobre todo por la capacidad de elaborar políticamente, de proponer cuestiones del papel organizativo que jugó, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy queremos empezar este doble homenaje a uno de las que es, pues, de las figuras que de entrada nos parece que cualquiera que quiere transformar su realidad, pues tendría que acercarse, estudiarle, leerlo un montón, pero sobre todo llevarlo a las calles, llevarlo a las fábricas, llevarlo a las escuelas, llevarlo ahí a todos esos espacios desde los que podemos organizar la lucha, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estaremos abordando el día de hoy y pues sin más vamos comenzando. Lenin, o pues su nombre completo, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, nace el 22 de abril de 1870 en la ciudad de Simbirsk, en Rusia. Es hijo de un inspector de escuela que, bueno, era, digamos, más o menos como una clase media, no sufrían tanto, pero pues tampoco vivían con grandes lujos, aunque lo más probable es que en realidad sí vinieran de, digamos, de población de bajos recursos, y sobre todo porque, bueno, históricamente, pues esta parte de trabajar en las escuelas, en la educación, un poco se ha convertido como una salida, siempre ha sido como una salida para familias de pocos recursos, pero con alguna cierta posibilidad de acceder a algunos espacios, ¿no? De hecho, esta cuestión de la familia de Lenin
es de resaltar, por ejemplo, que sus ascendentes pues eran de múltiples nacionalidades, si lo podemos decir así. Hay que recordar que el Imperio zarista pues agrupaba a múltiples nacionalidades, y tenemos de esta manera, por ejemplo, que no sé, por parte de su abuelo paterno, pues la herencia era mongola, por parte de su abuelo materno era judía, por parte también de los antecesores era suecos y de diferentes como regiones de lo que conformaba en ese tiempo la Rusia zarista. Respecto al estatus social que ocupaba la familia de Lenin, pues bueno, precisamente el que el padre fuera inspector de escuela sí daba cierto acceso sobre todo a la educación, o dio más bien acceso a la educación a Lenin y a sus hermanos y hermanas, porque también es una cuestión de resaltar que pues en aquel tiempo era como muy poco común, ya de por sí, que los rusos tuvieran acceso a la educación, y más aún que las mujeres rusas tuvieran acceso a la educación, y pues los padres de Lenin se preocuparon por dar educación tanto a las hijas como a los hijos. Sí, incluso esta es una de las cuestiones que resaltan, ¿no? No solo el que hayan podido acceder a la educación, sino que constantemente leían. Incluso en Lenin hay una influencia muy fuerte por parte tanto de su padre como de su hermano mayor, Alejandro, sobre esto, ¿no? Como este fácil acceso a diferentes libros, a Tolstói, a diferentes clásicos también de la literatura rusa, y que esto pues va a marcar también un mucho, ¿no? La personalidad, me parece, del propio Lenin. Además, hablar también que es ya un contexto de dificultades en la propia Rusia, ¿no? En donde estamos viendo que de entrada pues se vivían condiciones semifeudales, ¿no? Incluso de semiesclavitud en amplias regiones de este enorme país, sobre todo pues ya en algunas otras ocasiones que hemos abordado el contexto de la Revolución Rusa, pues lo hemos dicho, la mayoría de la población en Rusia en ese momento eran campesinos pobres, y esto va a marcar también mucho muchos de los debates que se estaban dando en ese momento, ¿no? De hecho, ya se estaban discutiendo cuestiones respecto a, por ejemplo, los métodos para hacer la revolución, ¿no? Por un lado, estaban como muy fuerte estas posiciones como del anarquismo y terrorismo, de estas acciones de asesinar a los zares, de hacer atentados, cuestiones así que pudieran levantar a la población. Y por otro lado, pues había también ya un legado siguiendo las ideas de Marx, de Engels y de otros socialistas, planteando que más bien se necesitaba una violencia organizada, ¿no? Entonces, en ese marco es que empiezan a ocurrir diferentes cuestiones. Por ejemplo, ya desde 1881 hay un atentado contra el zar Alejandro, y algunos años después también hay otro atentado, justo de hecho el mismo año en el que muere el padre de Lenin, en 1887 hay un atentado fallido hacia el zar, y aquí hay que decir, participa el hermano de Lenin, Alejandro, que comentaba, que fue el que era su hermano mayor. Él desde muy joven empezó a participar en estos grupos anarquistas, participa de este atentado en el que son apresados y colgados, y aunque no hay certeza precisamente de las palabras de Lenin, pues, pero muchos de los biógrafos lo que dicen es que después de esta situación Lenin hace unas críticas sumamente fuertes a estos métodos, respecto a pues la digamos inviabilidad para realmente transformar la realidad con estas vías, ¿no? A pesar de que su hermano, o quizá porque su hermano pasó por esto, me parece que es interesante como Lenin desde muy temprana edad también logra identificar y poner el ojo en que no iban a ser estas acciones sumamente espectaculares, agresivas incluso, las que iban a lograr crear las condiciones para que la gente se organizara y participara políticamente en contra de, en este caso, la monarquía zarista, ¿no? Sí, y bueno, tiene como varias consecuencias, pues el que se detenga al hermano mayor de Lenin, Alexander, y que finalmente
se le ejecute en la horca, las implicaciones pues familiares claramente, todo lo que conlleva la muerte de un miembro de la familia en esas condiciones, y otra de las implicaciones es precisamente pues que se comienza a aislar a los demás miembros de la familia por parte del gobierno zarista. Por ejemplo, pues a Lenin no se le permite acudir a una universidad como de San Petersburgo o de Moscú o algunas de las principales, sino que pues tiene que acudir a una universidad en el distrito de Kazán, que tenía pues como menor nivel, menor prestigio. Ahí ingresa a estudiar leyes, pero incluso ahí mismo tuvo que ingresar gracias a, digamos, como algunos contactos que surgieron, ¿no? En un principio no querían, justo por identificarlo como el hermano de quien había participado en este atentado contra el zar. Y en ese contexto, pues ya mencionaba Fer, como pues había múltiples descontentos en la sociedad rusa, una sociedad bastante oprimida, bajo un esquema semifeudal, de vasallaje, de siervos, y dentro de las propias universidades entonces también se comienzan a dar estas críticas y estos movimientos. Por ejemplo, en diferentes universidades en Rusia surgen demandas. Por un lado, porque se suprima la vigilancia que había por parte de prefectos y de la policía secreta rusa hacia los propios estudiantes, precisamente como tratando de evitar que predominaran ideas ya fuera anarquistas, socialistas o cualquier otro tipo de idea de emancipación social. Y también en ese contexto se despide a una gran cantidad de profesores progresistas que cuestionaban pues el autoritarismo zarista. Entonces las demandas en las universidades van sobre todo en ambos sentidos, tanto en que se detenga la vigilancia sobre los estudiantes como que se permita retornar a esos profesores a las aulas. Lenin evidentemente participa también en este tipo de manifestaciones y pues es detenido junto con otros compañeros en las protestas, y esto trae como consecuencia la expulsión de la escuela, que en realidad no fue tal cual la expulsión, sino que a raíz de estos hechos es el propio Lenin el que a manera de protesta pues renuncia a la universidad. Sin embargo, pues continúa participando en actividades políticas, y eso hace que ya no se le permita pues reincorporarse ni a la Universidad de Kazán, y en el marco inmediato pues tampoco a ninguna otra. Incluso es ahí cuando vive, digamos, como su primer destierro, ¿no? En donde tiene que irse a otra ciudad, y un poco justo vive esta parte de, bueno, pues él quería seguir estudiando leyes, pero pues lo empieza a hacer de manera autodidacta, que en realidad va a ser, me parece, la forma del estudio que va a marcar su vida, porque incluso después de esto, cuando logra regresar, ya en el otoño de 1888, siguen sin admitirlo en las universidades, tampoco le dan pasaporte para irse al extranjero a seguir sus estudios. Entonces, bueno, él continúa estudiando por su cuenta, hasta que en 1889 se traslada nuevamente a otra ciudad, a Samara, y acaba a empezar su participación ya en lo que eran estos grupos marxistas que desde unos años antes comenzaban a organizarse, a estudiar el marxismo, y de hecho va a ser un poco también la crítica que el propio Lenin va a hacer de estos grupos, respecto a que pues prácticamente nada más se dedicaban a debatir lo mal que estaba la situación en Rusia, ¿no? Pero que la actividad política que realizaban era prácticamente nula. Eso va a ser una insistencia que Lenin va a estar incorporando en la mayoría de los espacios en los que participa, antes de incluso él crear los propios espacios, ¿no? Sí, y en esta época precisamente predomina en Rusia una gran cantidad de movimientos que se denominaron después como populistas, donde la principal característica de estos es de que recorren las diferentes aldeas, pues invitando a los campesinos a sublevarse en contra del zar. Entre las principales, no disputas, sino más bien que no coincidían las posturas de esos populistas, las principales diferencias de esos populistas con Lenin era que para ellos, pues para los populistas iba a ser el propio campesinado el que lograra por sí mismo la revolución y el cambio de régimen, y no se tomaba como en cuenta para nada al proletariado. En la visión de los populistas, pues el proletariado era importante y existía en los países industrializados, pero en el caso de la Rusia zarista, pues no podía tener ninguna participación o no era relevante para una revolución. Sin embargo, Lenin comienza a observar cómo en la propia Rusia se comienza este tránsito hacia el capitalismo, y trata de recabar como un gran
gran número de estadísticas de cómo se va conformando esa clase obrera, principalmente a partir de la construcción del ferrocarril, que implicaba pues la cantidad inmensa de mano de obra que se requería para esta obra, y a partir de ahí entonces se van conformando ciudades importantes en Rusia que comienzan con este proceso de proletarizar a la población, y hacia allá van entonces los primeros trabajos que realiza Lenin. Sí, incluso, por ejemplo, uno de los primeros textos que elabora es de entrada, la propia traducción del Manifiesto Comunista, pero ya una elaboración propia va a ser de quiénes son los enemigos del pueblo, quiénes son los amigos del pueblo y cómo actúan, y ahí es este debate, ¿no?, entre las diferentes posturas, que sobre todo, además, porque estos populistas, digamos, son los que también en esta desesperación de que el campesinado no actúa, no se rebela, pues empiezan a hacer este tipo de acciones más de acción directa, ¿no?, terroristas incluso, y después empiezan a girar a un reformismo total, ¿no?, en donde empiezan a plantear que pues nada más es una cuestión de ir alcanzando algunas reformas para que el pueblo vaya mejorando sus condiciones de vida y entonces sí haga la revolución, ¿no? Entonces Lenin justamente lo que logra hacer ahí es como exponer esta doble cara, ¿no?, de quienes por un lado pueden aparecer muy radicales, pero que en el fondo mantienen posiciones sumamente liberales, ¿no?, que no ofrecen una verdadera salida a las condiciones en las que se vive, ¿no? Y un poco también obedeciendo a esto que comenta David, ¿no?, respecto a cómo ya se empiezan a ubicar estos centros que empiezan a ser centros del movimiento obrero en Rusia, centros por lo tanto también de mayor agitación política, de mayor discusión, incluso también de canal directo hacia el extranjero, ¿no? Es que Lenin va a moverse nuevamente y en 1891 va a llegar a San Petersburgo, donde se va a unir a la Liga para la Liberación del Trabajo, un nuevo grupo, ¿no? Un poco, sí, bueno, en realidad sí. Es curioso porque sí va a ir recorriendo distintos espacios organizativos, y me parece que eso también va a ayudar a que más adelante va a hacer un trabajo sumamente arduo de tratar de contactar y de unificar en un espacio común a muchos de los marxistas que empieza a conocer en las diferentes ciudades en las que se desenvuelve el propio Lenin, ¿no? Sí, y ya en este periodo comienza Lenin a plantear la necesidad de conformar un partido único en Rusia, un partido que fuera sólido, y empieza a tener charlas directamente con muchos trabajadores, tratando como de involucrarlos en la propia conformación de este partido. Sin embargo, se encuentra con muchos impedimentos materiales, en el sentido de que pues la mayoría de estos trabajadores pues estaban siempre agobiados por jornadas extenuantes de trabajo. De hecho, no había siquiera una jornada fija, sino que prácticamente se les hacía trabajar hasta que ya no podían más, y de ahí que una de las demandas que comienzan a enarbolarse primero es lo de la jornada laboral de 8 horas. Entonces, bueno, trata de organizar a obreros que estaban siempre cansados, que no tenían tiempo, que estaban asolados por la miseria, la mayoría de ellos totalmente analfabetas, y entonces aquí ve la necesidad de hacer una formación política precisamente acorde a sus características. Comienza en esta organización a la que se une Lenin, o de la cual forma parte, a tener influencia en diferentes fábricas de ahí de San Petersburgo, alrededor de 70 fábricas, y comienzan ahí entonces a editar un primer periódico de manera clandestina que se denominó La Causa Obrera. Sí, que igual más o menos en las mismas, en el mismo contexto, ¿no? Ya, por ejemplo, en 1895 es cuando empieza a consolidarse este trabajo de enlace con diferentes marxistas, siguiendo con esta idea de que, bueno, Lenin tenía claro que se iba a necesitar una herramienta organizativa para poder encauzar la lucha revolucionaria, es decir, la construcción del partido. Para esto, bueno, ya lo que comentabas, empiezan a generar
crear círculos de estudio en las fábricas, en diferentes lugares, pero además Lenin empieza a hacer este trabajo de, por ejemplo, acercarse a Pleyanov, que fue uno de los, o el principal, el primer marxista ruso, que en mucho tiempo fue su maestro, ¿no? Incluso a otros marxistas, incluso de otros países, por ejemplo, de Alemania, el caso de Liebknecht, que empieza ya a gestarse, me parece también, esta idea de una nueva internacional, ¿no? Que más adelante va a poder consolidarse, pero que digamos ya era un poco esta mezcla de... internacional. Incluso desde la segunda también ellos ya participan, justamente en el contexto un poco más adelante de la guerra y todo esto, ¿no? Pero vamos, todavía en este momento iba a ser como este trabajo de vinculación que posteriormente también se iba a enfrentar con la propia represión del régimen zarista y con un nuevo exilio para Lenin, ¿no? Lo van a mandar a Siberia, nuevamente desterrado. Que por ejemplo, bueno, antes de que lo manden a Siberia, bueno, en este mismo contexto, lo menciono porque igual también va a ser relevante después, conoce a una maestra que simpatizaba precisamente con las ideas marxistas, que es Nadezhda Konstantinova, que posteriormente sería su esposa. Y entonces, como consecuencia de toda la actividad que van teniendo, sobre todo en las fábricas, pues la policía comienza a detectar como que se convertía en algo peligroso esta agrupación, y en diciembre de 1895, pues en una redada detiene a 4 de los 5 principales miembros del grupo central de esta unión, y precisamente pues sí, se le confina en la cárcel durante 2 años a Lenin, y posteriormente se le decreta pues que se le expulsa hacia Siberia, hacia la aldea de Gruzskaya. Incluso esto tiene que ver porque desde la cárcel logró ingeniárselas para seguir manteniendo la correspondencia con diferentes agrupaciones, digamos como siguiendo, coordinando con ella algunas... Incluso, ¿no? Sí, con ella incluso. Con ella, que también fue de alguna manera como su apoyo, digamos, mientras él estaba en la cárcel, y que incluso hay un texto que él escribió en la cárcel, se publica El desarrollo del capitalismo en Rusia, que pues me parece bastante interesante. Si tienen por ahí oportunidad de leerlo, sería genial. Sí, de hecho, en este exilio en Siberia va a ser prácticamente el exilio en el que más se escribe. Van a ser alrededor de 30 obras las que escribe, obviamente desde folletos, ¿no? Cuestiones, digamos, como de diferente extensión y profundidad, y me parece que el principal de estas obras en ese momento va a ser justamente el de el desarrollo del capitalismo en Rusia, porque va a lograr, por un lado, dar más certeza respecto al contexto en el que se están moviendo, digamos, porque justamente en las discusiones respecto a la táctica, mucho tiene que ver la comprensión de la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, esta parte de, digamos, todavía había muchos grupos, y va a seguir habiendo en los siguientes años, que sostienen que en Rusia no hay capitalismo, y que por lo tanto se tiene que pasar por una revolución burguesa primero para después ya llegar al capitalismo y después ya poder hacer una revolución socialista. Lenin va a identificar este desarrollo desigual y combinado, digamos, de los países en los que hay una mezcla ya de condiciones, tanto de todavía viejos regímenes como el feudalismo, como incluso el esclavismo, pero también ya con cuestiones actuales, ¿no? Como por ejemplo estas ciudades como San Petersburgo, en donde las fábricas pues ya evidentemente tenían una mano de obra generándose, que podía asumir un papel sumamente relevante para los próximos estallidos sociales, ¿no? Entonces, esta parte va a ser... Entonces ahí ya sería... Ya ahí se daba el cambio, como tú decías, ya feudalismo, capitalismo. Claro, más bien se rompe como con esta visión pues no sé, mecánica, ¿no? De que a fuerzas tiene que seguir el mismo paso que países como Alemania, ¿no? Por ejemplo, los países más industrializados. Acá no, o sea, hay una comprensión más global y más dialéctica justamente de la realidad, y esto va a permitir también desarrollar una táctica y una estrategia muchísimo más claras respecto a la construcción del partido, las tareas, etcétera, ¿no?
Sí, que ahora que mencionas Alemania, pues precisamente ya para entonces en Alemania sí había desde hace varios años había ya una clase obrera desarrollada y ya estaba conformándose el que fue durante muchos años el principal partido socialista, que fue el Partido Socialdemócrata, y un poco tomando este nombre es que desde la cárcel, o más bien desde Siberia, en un folleto que escribe Lenin, lo titula Tareas de la Socialdemocracia Rusa, donde lo que hace aquí nuevamente es exhortar a que los diferentes grupos marxistas rusos se unan en un único partido que tenga mayor fuerza, y es mientras él se encuentra encarcelado que empiezan a darse estos acercamientos, y hacia 1900 que él sale de Siberia, esto coincide con que se forma como tal el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Este es formado por diferentes grupos y en cuanto puede, Lenin se integra entonces a este partido, y una de las primeras iniciativas que tiene es la elaboración y publicación de un periódico clandestino conocido como Iskra, es decir, la chispa. Sí, que esta parte va a ser también fundamental, porque cuando sale Lenin o cuando termina su destierro, se encuentra que, bueno, aunque formalmente ya se fundó el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, en realidad todavía enfrenta muchos problemas de funcionamiento y organizativos. Entonces la propuesta de Lenin de elaborar un periódico va a responder tanto a la necesidad de difundir las ideas, a la necesidad de discutir contra las otras posiciones políticas que también obviamente están haciendo chamba, digamos, en el movimiento obrero, campesino, popular, etcétera, pero por otro lado también identifica el papel organizativo que tienen este tipo de órganos, ¿no? Es decir, el simple hecho de lograr hacer real la publicación de este periódico, y además en las condiciones en las que se encontraban, porque incluso va a ser, me parece que Suiza va a ser... De hecho, bueno, la mayoría de los de quienes elaboraban las notas, por así decirlo, del Iskra, se encontraban en Suiza. Sin embargo, pues las policías de los diferentes países identificaban que ahí había como un núcleo de resistencia hacia el gobierno zarista, y por lo tanto hubiera sido más arriesgado publicarlo en la propia Suiza, y entonces lo que hacían era que la impresión y el trabajo final se hacía en Alemania, y a partir de ahí, de manera clandestina, se hacía llegar por múltiples vías a la Rusia zarista, y una vez que ingresaban las copias a Rusia, pues también de manera clandestina se reproducían los artículos, bien fuera tal cual en otras reediciones del Iskra o en otros periódicos también clandestinos. Es importante también en este periodo la lucha ideológica al interior del partido que comienza a dar Lenin junto con otros allegados suyos, porque producto de las propias luchas obreras se había conseguido pues algunas concesiones mínimas por parte del zar. Por ejemplo, se había conseguido una reducción de la jornada laboral a 11.5 horas, no a las 8 horas que estaban demandándose, y entonces esto comienza a dar como algunos alicientes a algunos grupos a decir que bueno, era posible mejorar las condiciones sin necesidad de cambiar el régimen político, se podía continuar en el zarismo y sin embargo tener acceso a mejores condiciones de vida. A los que impulsaban este tipo de ideas se les conocía como economistas, porque lo que decían es bueno, no luchemos ya por una transformación política, simplemente luchemos por mejorar las condiciones económicas en las que vivimos. Y entonces el Iskra es como una de las ventanas importantes para que utiliza Lenin para debatir todo este tipo de argumentos. Sí, y bueno... Y por ejemplo, en ese mismo sentido entonces se lleva a cabo en julio de 1903 el segundo congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, donde pues precisamente, previo a esto se publicó en el Iskra una propuesta de programa. Principalmente estos grupos que se identificaban como economistas se oponen a dicha propuesta. ¿Por qué? Porque en el programa se fijaba de manera clara que el objetivo del partido era realizar la revolución socialista, sí. A lo cual pues bueno, a ellos les parecía demasiado. Sí, exacto. De hecho, es interesante eso porque tanto previo al Congreso
como durante el Congreso y ya digo con más claridad después, van a irse como conformando más definidamente los distintos bloques ideológicos dentro del propio partido, ¿no? Incluso va a ser ahí también cuando se identifica esta separación ya ideológica entre, por ejemplo, Lenin y Pleyanov, ¿no? Que ya decía en un principio, pues bueno, él era prácticamente el referente del marxismo en Rusia, y sin embargo Lenin empieza a hacer ya unas críticas muchísimo más profundas, ¿no? Que van a la raíz, más radicales, y justamente se le tildaba de radical y era de no, es que es demasiado lo que están planteando ellos, ¿no? Sin embargo, bueno, finalmente tras la discusión del Congreso de varios días, van a generarse estas dos posiciones como a grandes rasgos, identificadas ya como bolcheviques y mencheviques, que hacen alusión a la mayoría y a la minoría. En este caso los bolcheviques tenían la mayoría, y esto es lo que hace que finalmente el programa, con todo y que no todos estaban del todo de acuerdo, sí es aprobado como el programa del partido, ¿no? Entonces me parece que esto va a ser también importante porque de alguna forma garantiza el que haya una lucha que llevar, ¿no? Porque sí hubo otras cuestiones en las que finalmente tuvieron que ceder, o en palabras del propio Lenin, dar un paso adelante, dos pasos atrás, pero por ejemplo el caso de la propia edición del Iskra, en donde ya no es él el responsable del periódico, pero se convierte como tal en el órgano oficial de difusión del partido. Ajá, pero finalmente, pues bueno, digamos, un poco en estos jaloneos respecto a cómo conducir la lucha, ¿no? Es lo que se va a hacer manifiesto en este Congreso. Sí, 2 años posterior un año y medio posterior a este congreso, pues la propia población rusa está envuelta en una situación pues sumamente penosa. Sin embargo, todavía persistía, sobre todo entre el campesinado, esta idea de que pues el zar podía ser un hombre benévolo y que por lo tanto podía ayudarles a mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido, se organiza una gran manifestación en San Petersburgo, donde tal cual la idea era ir ante el zar a exponer la situación en la que vivía el pueblo ruso para pedir su ayuda. Salen alrededor de 140,000 personas. Sin embargo, lejos de la respuesta que esperaba la población, pues la respuesta que obtienen por parte del zar es una masacre terrible. Son rafagueados, son atacados con sables por parte de la policía rusa. Se calcula que mueren más de 1,000 manifestantes, alrededor de 5,000 resultan heridos, y entonces sí, ante esto la respuesta del pueblo ruso pues es organizar grandes huelgas. La primera se organiza en Moscú y a partir de ahí prácticamente en todas las ciudades. Entonces Lenin propone pues convocar a un siguiente congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, al que pues invita a que asistan las dos facciones que ya se habían formado, tanto mencheviques como bolcheviques. Sin embargo, pues los mencheviques no aceptan asistir a esa reunión, organizan ellos otra reunión por su cuenta, y bueno, entonces los bolcheviques pues denominan esto ya no como una reunión tal, no como un congreso como tal, sino simplemente como se me fue el nombre, pero bueno, como una reunión menor, debido a que únicamente una de las partes estaba presentes. Sin embargo, bueno, en la reunión que tienen los bolcheviques, por lo que pugnan ellos es por una alianza entre el proletariado y el campesinado, y que esto deba devenir en una revolución como tal. De esa unión, o sea, cuando Lenin ya trabajó con los bolcheviques, se hacen decretos, ¿no? Se hacen los 3 decretos: el decreto de la nacionalidad, el decreto de la paz y el decreto de las tierras, en donde precisamente el de las tierras era que hubiese la unión del campesinado y la victoria del campesinado, porque eso era lo que se buscaba en esos decretos, y la nacionalidad igual también, y que también que hubiese un reconocimiento de Rusia como tal, como esa construcción socialista que él buscaba. Y en este contexto, entonces, pues el zar tiene como que empezar a ver cómo media el conflicto, y decreta la instauración de un parlamento que se conoce como Duma,
Sin embargo, pues las prerrogativas que da a este Parlamento de manera inicial son muy pocas, y entonces no detiene inmediatamente como que la movilización popular. Hacia diciembre de 1905 entonces se da una huelga política general en Moscú, y se comienza con la lucha en barricadas que duran durante 9 días, y en general en el país, sobre todo durante el año de 1906, surgen múltiples movimientos campesinos. Sin embargo, entonces aquí nuevamente pasa la contraofensiva el régimen zarista, con una muy fuerte represión. Finalmente el acceso a las armas a las cuales tenía pues la policía zarista era por mucho superior al de los grupos sublevados, y esto hace que mediante la represión comience pues a devenir el propio movimiento revolucionario. Esto adicionado a que pues muchos de los grupos que se decían revolucionarios comienzan como que a claudicar a favor de una conciliación. Que acá una de las cuestiones más interesantes que surgen durante este primer proceso revolucionario, que se conoce como la Revolución de 1905, que fue de alguna forma pues cortada, ¿no? Fue el hecho de que la propia población, los trabajadores, los campesinos van a empezar a organizar sus propios espacios, digamos, autónomos, de, digamos, como tipo asambleas, en donde ellos empiezan a tomar todas las decisiones, a ver de qué manera logran generar una organización más permanente y demás, que son los llamados consejos o soviets, que va a ser fundamental porque justamente va a ser como la parte que posteriormente van a lograr rescatar de esa experiencia del propio pueblo, pero para, pues digamos, como politizarla todavía más en lo que ya fue posteriormente 1917, ¿no? Que ya hablaremos un poquito de esto. ¿Les parece si nos vamos a un corte musical y enseguida regresamos? No olviden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como PT Jalisco. En Facebook también les invitamos a seguir la página de ML Medios TV y de Radio ESME. Enseguida regresamos. ML Medios. En un momento regresamos con Forjando Futuro. Марте текущего 919 года в Москве состоялся Международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал.
Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Forjando Futuro y bueno, continuando con el tema. Sí, mencionábamos de cómo finalmente la revolución de 1905 pues es aplastada por el gobierno zarista. Olvidé mencionar que, bueno, en este contexto, unos días después de que ocurre esta terrible masacre, donde gran cantidad de rusos pues son acribillados, llega Lenin a Rusia, se integra a la conformación de diferentes soviets y demás. Sin embargo, pues a partir de que por la vía armada se va derrotando a los grupos sublevados, pues Lenin señala la propia necesidad de reorganizar el movimiento, de reagrupar fuerzas, de prepararse para la siguiente ofensiva. Porque la postura de algunos de los grupos que antes formaban parte o que algunos todavía formaban parte del Partido Obrero Socialdemócrata era que pues eso simplemente era una demostración de que nunca se debió haber optado por la lucha armada y que entonces solo se debía buscar como algunas pequeñas mejoras en el orden económico por vía de la participación en la Duma y demás. La propia Duma entonces es extinta por el zar al final de estas confrontaciones hacia 1907. Se restringe una cantidad enorme de derechos a obreros y campesinos. Muchísimos son fusilados, ahorcados, encarcelados, deportados y demás, enviados a trabajos forzados. En este contexto entonces nuevamente Lenin tiene que salir del país, sigue trabajando en la clandestinidad y hacia 1910 comienza nuevamente a desarrollarse huelgas tanto en Moscú como en San Petersburgo. Nuevamente se hace presente la represión zarista, sin embargo esto pues no logra terminar con el movimiento. Esporádicamente siguen surgiendo movimientos obreros y campesinos en toda Rusia. Y sin embargo la constante seguía siendo que la mayoría de estos grupos sublevados carecían de formación política. En ese contexto entonces los bolcheviques organizan círculos de formación política. Uno de los más importantes se realiza precisamente en París, donde se encontraba Lenin. Y la idea de estos círculos era que quienes ahí participaban pues regresaban a Rusia a participar en la organización de los soviets. También un poco en este contexto fue que surge, por ejemplo, el texto de el empiriocriticismo de Lenin, materialismo y empiriocriticismo, y tiene además como un sentido, bueno, de los textos de Lenin es como el texto que se considera más filosófico, más de elaboración, digamos, teórica, no tanto política, pero en realidad responde justamente también a una situación política bien clara, ¿no? A la necesidad de explicar de entrada qué fue lo que falló en la revolución de 1905 y definir muchísimo más claramente el método de análisis y teórico que se requiere para transformar la realidad, es decir, obviamente esta defensa pues del marxismo y todo su digamos, pues sí, su método de comprensión de la realidad y de transformación de la misma, ¿no? Entonces es, digamos, también esta necesidad de responder a las propias situaciones que se están viviendo en la Rusia, las que van haciendo surgir en los diferentes momentos cada uno de los textos de Lenin, ¿no? Que me parece que eso es como muy significativo porque justo a Lenin, aunque lo podemos identificar como uno de los principales teóricos marxistas, es un teórico que todo el tiempo está abonando por actuar en la lucha de clases, ¿no? Por identificar, por analizar, por comprender cómo se desarrolla esta, pero sobre todo porque porque los revolucionarios estén inmersos en esta misma, ¿no? Que es un poco esta propia finalidad que de, por ejemplo, estos círculos que mencionas, ¿no? Sí, y bueno, finalmente
como resultado de estas múltiples movilizaciones, nuevamente el zarismo tiene que ceder un poco, nuevamente instaura la Duma y se comienzan a dar escaños en el Parlamento, por así decirlo, cierto número para los diferentes sectores de la sociedad. En el caso de se dan 6 lugares, para diputados obreros. En un periodo de estos 6 lugares disponibles, los 6 los ganan bolcheviques, entonces comienzan a tener también cierta participación en este parlamento. Hacia 1912 se realiza en Praga una conferencia en la cual pues acuden muchos miembros del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, se elige ahí al Comité Central y se toma la decisión de editar esta vez un periódico legal al cual se le da el nombre de Pravda o Verdad. Este entonces es introducido de manera legal a Rusia, producto de que por las propias luchas obreras, pues el zar tiene que ceder en algunas cosas, entre ellas el permitir la libertad de prensa. Entre ellas la libertad de prensa, que por ejemplo también una libertad de prensa sumamente cuestionable, porque en apenas 2 años que duró circulando Pravda, pues hubo múltiples multas contra el periódico, supuestamente por publicar cosas que iban en contra del régimen zarista. Bueno, claro que iban en contra del régimen zarista, pero más bien por infringir las leyes del régimen zarista. Estaban en contra del zar. Múltiples redactores son encarcelados, 8 veces es clausurado el periódico. Y Lenin aquí resalta, al igual que lo hacía en el caso de Iskra, la participación pues de realmente cientos de rusos que hacían posible la difusión de este periódico. Incluso su contenido, ¿no? Porque en muchas de las digamos de los casos era el medio por el cual se acercaban a los propios obreros de las fábricas y digamos lo transformaban como en una especie de tribuna libre para los propios obreros que pudieran hacer propio el periódico, identificarse y obviamente también discutir con los propios bolcheviques respecto a las posiciones políticas, qué hacer tanto en sus luchas económicas, sí, pero sobre todo pues esta insistencia, ¿no?, de llevar más allá estas luchas. Sí, ya hacia agosto de 1914 pues estalla la Primera Guerra Mundial, que principalmente tenía de manera inicial en uno de los bandos a Alemania y en el otro a la unión entre Inglaterra, Francia y Bélgica. Hay que recordar que en la mayoría de estos países industrializados pues había gobiernos que se hacían llamar socialdemócratas, que sin embargo no se opusieron a la guerra. Lenin de inmediato caracterizó esta guerra como una guerra imperialista, donde lo que estaba en juego simplemente era una lucha de diferentes potencias europeas por los mercados. De hecho es aquí que caracteriza Lenin el imperialismo, y en este contexto es que publica El imperialismo, fase superior del capitalismo, en el cual pues hace una caracterización precisamente de este desarrollo desigual que tienen las naciones, y de que por lo tanto aun cuando 2 naciones sean capitalistas, una de ellas puede tener un mayor desarrollo y por lo tanto tener subordinada a la segunda, así como también caracteriza las diferentes uniones que se van dando entre los propios burgueses al interior de un país mediante diferentes tipos de organizaciones para garantizar el mercado para el propio país en el cual se encuentran. Sin embargo, a pesar de que esta es la caracterización como muy clara que hace Lenin de la Primera Guerra Mundial, que bueno, que en aquel tiempo no se conoció así, de la guerra. De la Gran Guerra se comenzó a conocer en aquel tiempo. Hacia el interior de los países, pues los propios partidos socialdemócratas, pues lo que hacían era propugnar supuestamente por una defensa nacional, y con este argumento es que votan a favor de los créditos de guerra, es decir,
votan a favor de que se destine dinero para la guerra. Son pocos los casos de oposición. En el caso de Alemania, pues está la oposición por parte de Rosa Luxemburgo y su esposo, que se me olvidó su nombre. Pero como tal, que fuera un partido el que se opusiera, pues únicamente fue el partido bolchevique el que se opuso a los créditos de guerra en Rusia, porque bueno, Rusia se integra posteriormente a esta coalición conformada por Inglaterra, Francia y Bélgica, y con esta integración de Rusia a la guerra, pues lo que se hace es lanzar a miles de campesinos rusos a combatir en condiciones sumamente desfavorables para ellos, porque el potencial armamentístico que tenía Alemania en ese momento pues era inconmensurablemente mayor al que tenía Rusia. Y Rusia de por sí venía de haber perdido una guerra con Japón, ¿no? En realidad, en esta muy mala lectura de quienes estaban al frente del imperio zarista en ese momento, ¿no? Fue de, bueno, pues esto a lo mejor nos puede ayudar con recursos económicos. En realidad generó muchísimo más profunda la hambruna, el desempleo, ¿no? La propia carestía de la vida, etcétera. Todo esto va a abonar obviamente como al propio descontento que ya, como hemos estado viendo, pues venía acumulándose y venía adquiriendo formas distintas en cada momento. Me parece que también es importante esta discusión que mencionas respecto a la definición de la propia guerra, porque es la que también va a dejar en claro que la Segunda Internacional en ese momento deja de responder a los intereses del movimiento obrero internacional. Justo porque la mayoría de los partidos, o como comentas prácticamente todos, excepto los bolcheviques, van a ceder a las presiones de sus gobiernos, van a terminar colocándose detrás de sus propias burguesías y respaldando esta lucha que finalmente era enfrentar a trabajadores con trabajadores en el mundo, ¿no? Entonces, eso va a ser importante porque posteriormente va a ser lo que le va a dar la razón a Lenin y a los bolcheviques, sí, de conformar una nueva internacional para que respondiera a las nuevas circunstancias del movimiento obrero internacional, ¿no? Sí. Que también ese fue bueno, ya ahorita la intervención de Lenin, ¿no? Que precisamente después de todo toda esta controversia que mencionan ustedes que surgió, precisamente ese fue también el papel de Lenin, porque Lenin después intervino en la creación de una restauración, porque él decía que era muy importante hacer la restauración rusa, que el sistema económico ruso cambiara, que el sistema que el modelo económico cambiara, que ahora las leyes, no quiero decir las leyes, pero bueno, que las leyes fueran diferentes, que hubiera, pero no quería decir leyes, pero que se fuera diferente y que la calidad de vida de Rusia, se levantara. Entonces ese fue el papel, y entonces ya es cuando se crea la internacional que dices tú, y cuando ya cuando se crea el Congreso de la Internacional. Sí, o sea, la ruptura, pues, de la Segunda Internacional como tal, donde, contrario a lo que promovían los partidos socialdemócratas, pues Lenin lo que dice es: a nosotros como trabajadores no nos corresponde enfrentarnos de trabajadores de una nacionalidad con trabajadores de otra nacionalidad distinta, sino al contrario, lo que nos corresponde es realizar una lucha contra nuestra propia burguesía. Entonces aquí a lo que llama Lenin es a una guerra civil en cada uno de los países confrontados, pero hacia el interior, por hacerse del poder obrero, algo que en ese contexto pues a muchos les sonaba imposible, les sonaba descabellado y demás, pero sin embargo es lo que termina ocurriendo en Rusia. Porque pues bueno, las bajas del ejército ruso son enormes, se mandaba a los campesinos simplemente al matadero, y esto hace que vaya incrementándose el descontento que ya venía acumulándose durante bastantes años. Esto acompañado incluso de que una el descontento llegara a un sector fundamental para después el desarrollo de los acontecimientos, que va a ser el propio ejército, ¿no? Que se identificaba ya que, bueno, justamente habían sido mandados nada más al matadero.
digamos, ya en 1917 el primer estallido que ocurre va a ser justamente con las demandas de pan y paz, en rechazo a esta guerra, ¿no? Y exigiendo al gobierno que diera respuesta a, bueno, obviamente al hambre, ¿no? A digamos, esta situación del día a día de la gente, y estas primeras movilizaciones sumamente amplias van a ser encabezadas por mujeres. De hecho, la primera va a ser justo el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, aunque en el calendario ruso no era el 8 de marzo. ¿Todos? ¡Wow! Vaya. ¿Cómo pasó esto? Ya. Nos adelantaron el reloj, diría Jaime. No, y bueno, rápidamente, ¿no? Vamos cerrando con esto. Al cabo ya llegamos a 1917, que es lo más importante. Las mujeres, pues, movilizadas van a ir justamente de entrada con los otros trabajadores en las fábricas de los varones, a llamarlos a que se sumen a las movilizaciones, a la huelga, y luego se van a ir con los propios soldados, ¿no? Y los soldados van a sumarse también, y este va a ser como el primer aviso ya en 1917 de la situación insostenible que tenía Rusia. El gobierno va a responder con un gobierno de transición, bueno, los zares van a responder con un gobierno de transición que va a encabezar Kerensky, que era, digamos, como de los ubicados como reformistas, ¿no? Sin embargo, pues no se van a cumplir con ninguna de las expectativas que tiene la población, y esto va a hacer que siga acumulándose ese descontento. Lenin va a formular las llamadas tesis de abril entre la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, que también van a dar como muchísima claridad respecto a esta incapacidad por sí misma que va a tener la burguesía en todo momento para poder solucionar las demandas de la población, ¿no? Del proletariado y del campesinado. Entonces esto es un poco también como un llamado a su propio partido a qué es lo que tenemos que hacer en este momento, cuáles son nuestras tareas, etcétera. Finalmente, pues en octubre se va a desencadenar la revolución, y bueno, en realidad a partir de ahí va a venir nuevamente como la parte más difícil, que es reorganizar una población bajo una construcción de sociedad totalmente distinta, en la que Lenin nuevamente va a tener muchísimo que ver, ¿no? La formulación, por ejemplo, de los primeros decretos, etcétera, son a raíz de la propia iniciativa de Lenin, ¿no? La claridad que obviamente tenía, incluso su capacidad de incorporar las propias reivindicaciones que quizá tenían otros partidos que tenían más trabajo, por ejemplo, en el campo, y que Lenin identifica, bueno, esas formulaciones son correctas, las incorporamos nosotros, ¿no? Y aunque en un principio hubo como este pleito de, hey, son nuestras consignas, pero es como de, bueno, a ver, de lo que se trata es de responder a la población, ¿no? Entonces, bueno, esta parte va a ser como también fundamental. Y pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ya les decía al principio, en realidad es un programa dividido en dos. El próximo jueves vamos a retomar el tema de Lenin, pero ahora vamos a entrarle un poco más a su pensamiento político, teórico, ideológico, ¿no? Entonces, para que tampoco se lo pierdan, estén al pendiente, y pues nada, agradecer a quienes nos estuvieron escuchando, y nuevamente pues invitarles a que nos estén siguiendo en redes sociales, en Facebook OPT Jalisco, en Facebook también ML Medios TV y Radio SME. Recuerden, nuestras retransmisiones son los viernes a las 12 del día por Radio SME, y pues ya, hasta la victoria siempre, camaradas. Desde Venezuela. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión.